Bueno, hermanos, para comenzar les diré que me siento contenta, agradecida de poder estar con ustedes. Algunos rostros son para mí bien conocidos, otros no, pero igual, todos pertenecemos al único Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, yo los voy a invitar a que tengan su Biblia en el libro de Reyes, ¿verdad? Como verán, la lectura no tiene nada que ver con lo que les digo ahora, pero al final se van a dar cuenta. Poco a poco se van a dar cuenta por qué vamos a estar en Reyes y por qué de la lectura bíblica que fue diferente a lo que vamos a ver acá, ¿verdad? Como les decía, el tema, el versículo decía: prosigo al blanco, premio de la soberana vocación de Dios, Cristo Jesús. Al llamamiento, dice. Y yo le puse el título: nunca mire hacia atrás. Y vamos a ver por qué no tenemos que mirar atrás. Pero aunque la hermana Eva oró por la predicación, el hermano también, yo también voy a llamar al Espíritu del Señor para que me guíe, porque no es fácil, ¿verdad? Uno en la casa lo arregla, lo prepara y todo es facilísimo, ¿verdad? Pero a la hora de estar aquí, y como que tiende a olvidarse lo que está ahí, entonces eso es lo que no quiere, porque he sentido la necesidad de traerlo como está aquí. Y aunque a veces le pasa a uno que uno está aquí, vuelve, levanta y empieza a explicar a su manera y se le fue lo que estaba haciendo. Y cuando se dé cuenta de haberlo estado por arriba, porque se queda muy perdido, ¿verdad? Pero esperemos que eso no suceda y que el Señor pueda usarme para beneficio de todos nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, bendito Padre Celestial, nuevamente te doy gracias por estar aquí en tu casa y por tener el privilegio de exponer tu palabra. Solo te pido, Padre Santo, que tu Espíritu Santo vaya delante de mí y que Él pueda guiarme conforme a tu voluntad y no la mía. Te doy gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El versículo decía el llamamiento, ¿verdad? El llamamiento tiene que ver con el tema lógico, porque vamos a hablar del llamamiento de Eliseo, ¿verdad? Y haríamos bien en considerar el caso de Eliseo, cuando fue elegido para su trabajo. El profeta Elías estaba por poner fin a sus labores terrenales, y no porque él quería, porque yo me imagino que de buena gana hubiera seguido hasta que no hubiera podido, pero ya alguien superior a él le había dicho: stop. Ya él tenía que entregar, ya el Señor le había avisado, ya no más, ¿verdad? Entonces Jehová le dijo, por eso le dije: tengamos Reyes. Vamos a Reyes 19. Reyes 19. Primera de Reyes, perdón. Gracias. 19, versículos 15 y 16. La palabra del Señor, él le dijo, Jehová le dijo a él, le dijo Jehová: vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahí estaba la máxima autoridad, ¿verdad? Diciéndole: para que sea en tu lugar. Ya estaban mencionando ahí, diríamos, ¿verdad? Porque ya hasta ahí llegaba su legado. Otro debía ser llamado para impulsar la obra que había de hacerse en ese trabajo. Ya estaba dada la orden de quién iba a ser el sustituto de Elías. ¿Lo mandó a dónde?
¿A dónde lo mandó? ¿Dónde dice la palabra de Dios? ¿Que lo mandó? Damasco. A Damasco. Lo mandó a buscar a quien era y debía ser ungido por él. Ahora se marcaba un cambio que se notaba en la escena respecto de la situación del país. Perdón, hermano. Poco tiempo antes. En ese entonces, los campos agrícolas habían quedado sin cultivar. La tierra había estado seca porque no había caído lluvia ni rocío durante 3 años. Primera de Reyes 17:1. Vamos a ver qué fue lo que pasó. 17:1. Dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y va a haber sequía. Cuando viene la sequía, el hambre. Después del hambre, la escasez. No iba a haber nada por palabra de Jehová. No había. Elías era un mensajero de la palabra de Dios y ya había recibido la orden de que no iba a llover, ¿verdad? Por eso era que los campos estaban secos, no había planta, no había nada, todo se había muerto, desde luego, no había quien regara, no había de dónde regar, no había cómo fortalecer la tierra, por lo tanto todo estaba seco. Y dice: ahora todo parecía lugar como para redimir el tiempo de hambre y de escasez. Venía otra época. Nos vamos a 18, a Lucas 18, Primera de Reyes 18, 41 y 45. Entonces Elías dijo acá: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y el 45 dice: y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y una lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, perdón. Quiere decir que ya, como decir, el castigo ya había pasado. Había venido, claro, esto sería una predicación más grande, una predicación, porque tendríamos que ver por qué le vino ese castigo a Israel. ¿Qué fue lo que pasó que provocó que Jehová les diera ese castigo? No agua. Pero después viene, como dice aquí, que el mismo Elías le dice acá que va a llover, porque ya había pasado el tiempo, ya venía el tiempo de que floreciera, de que los campos reverdecieran, y eso es lo que estaba viendo Elías, porque dice que cuando llegó ya se notaba ese ambiente ya de frescura y de renacimiento en las plantaciones. Ahora todo parecía notar, dice, como para redimir el tiempo del hambre. Las lluvias abundantes habían beneficiado más la tierra que a los corazones de los hermanos. Los campos estaban mejor preparados para el cultivo que los arroyos, y los corazones de Israel apóstata. Oigan qué triste. Había agua en abundancia. Las tierras iban a reverdecer. Todo iba a volver a ser cultivado. Pero dice aquí tristemente que estaba mejor la tierra que los corazones. Por él Israel apóstata. Tenían tremendo castigo, habían pasado sin agua, pero sus corazones no habían seguían duros. Por donde mirara Elías, la tierra que veía pertenecía a un hombre que no había doblado rodillas a Baal, cuyo corazón había permanecido fiel y consagrado al sincero servicio de Dios. Aún durante el cautiverio hubieron almas que no habían apostatado, y esta familia incluida, esta
estaba incluido entre los 7,000 que no habían mirado atrás y no habían doblado su rodilla ante él. Dios que ellos habían creado, que era para, ya lo sabemos, ¿verdad? El dueño de esa tierra era Safá. Entre los trabajadores se notaba bastante actividad, como ya estaba nueva, ya había llovido, ya había siembra, ya estaban listos para los terrenos. Entonces, claro, estaban activos porque tanto tiempo hay inertos, porque no había cómo trabajar. Pero ya tenían cómo trabajar y Elías estaba viendo eso, que todos los empleados, todos los siervos estaban trabajando. Unos haciendo una cosa, otros haciendo otra, pero todos estaban trabajando, dice. Mientras los rebaños disfrutaban los verdes pastos, las manos de los siervos estaban ocupadas en sembrar la semilla para la cosecha. Cuando Jehová le dijo a Elías, Primera de Reyes 19:16, que fuera, que buscara a Eliseo y lo ungiera. Este fue el mandato de Jehová. Ahí fue cuando Elías fue guiado hacia el norte. Posiblemente, no nos da la ubicación, pero era donde estaban las tierras de Safá, porque lo dirigió hacia el norte, a donde lo habían mandado a buscar el elegido. Hacia las tierras de Safá, donde puso su atención en Eliseo, hijo de Safá, quien con sus trabajadores araba la tierra con 12 yuntas de bueyes, dice la palabra de Dios. Y los que tienen conocimiento del arado, yo les digo, a mí me ponen en eso y yo, hermano, no les puedo explicar, porque en mi vida no quería eso. Lo vi, pero nunca supe cómo trabajaba. Pero sí recuerdo que eran solamente 2 bueyes los que llevaban la yunta, pero aquí dice que eran 12 yuntas. Imagínense el trabajo. Eliseo había recibido su educación lejos de la ciudad. Había sido preparado para que adquiriera hábito de sencillez y obediencia a sus padres y a Dios. Vean qué hermoso. Él lo habían preparado para que fuera un hombre sencillo, obediente y amar a Dios. Que si nosotros, al menos en mi caso, hubiéramos tenido esa dicha, conocer la palabra de Dios desde muy chiquitos y poder inculcarle a nuestros hijos desde pequeños, las bendiciones se ven cuando ellos son grandes. Aún cuando afrontemos la dura realidad de que ellos se vayan, habiendo conocido la palabra de Dios, aunque uno les haya inculcado ese amor y ellos persistan en buscar el mundo, tenemos la promesa de nuestro Señor, donde dice que instruye al niño en su camino, que aunque fuera viejo, no se apartará. Y esa es la esperanza, posiblemente para mí, para que uno de los padres no sea aquí, se estarán pasando lo mismo. Pero uno tiene la esperanza de que esa promesa se cumpla, de poder ver a nuestros hijos alabando y glorificando el nombre del Señor, como en este caso, ¿verdad? Eliseo día con día, contento, hacía su trabajo con toda felicidad, porque era obediente y confiaba en la gracia divina, de la cual obtuvo rectitud y fuerza de propósito. Al hacerlo, todo lo que él se le encomendaba, con responsabilidad y amor, ayudaba a sus padres en el negocio que tenía. Y al hacerlo con la voluntad que lo hacía, con el amor que lo hacía, también estaba sirviéndole a Dios. Dice la palabra, dice, honra a tu padre y a tu madre, para que días se alarguen en la tierra que el Señor nos te dio. ¿Verdad? Promesa, que se cumple también, ¿verdad? Porque Dios no es hombre para miente. Y el Señor lo que dice, lo cumple. Y esa, como digo, es nuestra esperanza. Cuando el profeta envió a Eliseo y sus siervos arando, vino al campo de labor
Y mientras pasaba, dice, se soltó el manto y lo lanzó sobre los hombros de Eliseo. Luego siguió de largo como si el asunto hubiera concluido. Pero sabía que Eliseo entendería el significado de esa acción y se alejó sin decirle palabra para que decidiera por sí solo si aceptaba o no el llamado de Dios. Nos dice que Eliseo sabía qué significaba aquello. Sabía la responsabilidad que se estaba poniendo sobre los hombros. Sabía que cuando el Señor llama, sabe a quién lo hace, sabe por qué lo hace y sabe qué espera. Si no, veamos el caso de Pablo, ¿verdad? Veamos el caso de muchos de los discípulos que el Señor los llamó, no porque fueran doctores, no porque fueran intelectuales, no porque eran capacitados, no, eran simples pescadores maduros. Y sin embargo, los llamó, porque Él sabía perfectamente que los iba a necesitar en su obra. Y así fue como llamó también a Eliseo. Él sabía. Durante los 3 años de sequía y hambre, la familia de Safat, padre de Eliseo, se había familiarizado con la obra de la visión del profeta Elías. Y el Espíritu había inspirado el corazón de Eliseo acerca de lo que significaba el acto de que él colocara su manto sobre él. Esta era la señal de que Dios lo llamaba a ser el sucesor de Elías. Se apresuró tras él, dice, y adelantándose le pidió permiso para dejar a sus padres, para despedirse de ellos. Posiblemente él dijo: me voy y ya no lo voy a ver más. Sí acepto el llamado, sí voy a cumplir la misión que el Señor me manda, pero voy a decirle adiós a mi papá y a mi mamá. Él lo vio muy natural, él lo vio normal poder despedirse de su papá y de su familia. Pero la respuesta de Elías fue: ve, vuélvete. ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho yo? Le pregunta, para que él encontrara la respuesta. ¿Qué fue lo que hizo? Él le dijo: hermano, lo que él tuviera aquí ya era cuestión de él, de su comunicación, de su entrega, de su conocimiento, de su fidelidad, de todas las cosas que ameritan para poder ser un buen testigo, un servidor del Señor. Y él dice, esto no fue un reproche. Él le dijo eso, pero no fue como reproche, dice, sino una prueba. Si el corazón de Eliseo se aferraba a su hogar, como a sus comodidades y a sus buenas costumbres, esto ellos eran como le dijera. Él pensó dejarlo porque la familia vivía bien, tenía comodidades, como dijéramos ahora, gente acomodada, gente rica. Él sabía que tenía mucho que dejar, la comodidad, el bienestar, los lujos tal vez, el no tener que carecer de nada, al otro extremo, porque no sabía, ¿verdad? Sin embargo, Elías lo probó y le dijo que él si quería podía ir, si no, no. Le dijo que no era un reproche. Si el corazón de Eliseo estaba ahí, pues era gente acomodada, entonces tenía derecho a quedarse donde estaba. Pero Eliseo estaba preparado para no mirar atrás y escuchar el llamamiento de Dios. Debemos preguntarnos: ¿estamos nosotros preparados para oír el llamado de Dios y decirle: envíame aquí, envíame a mí? Cuando nos llaman, ahora que vienen los nombramientos, hermanos, oremos, pidámosle al Señor que nos dé discernimiento, porque cuando nos llaman,
No es el anciano el que nos llama. No es el pastor el que nos llama. Nos llama nuestro Señor a servir, a ponernos en las filas y a decir, envíame, envíame. Aunque sea limpiar, como hablamos ahora. A mí no me importa. A mí me dicen de diaconisa, a mí me fascina. Yo soy feliz limpiando la iglesia, porque me encanta limpiar, por eso me dice trompo, porque yo no paro. Porque me fascina limpiar, me fascina estar ocupada. Y entonces, yo estoy en la casa del Señor y limpio y me encanta, porque estoy limpiando la casa de mi Señor. La Diana limpia, me tomo, manos en la cena. Y hay que limpiar y uno no sabe quién va a llegar nunca. Y yo digo, si mi Señor entra en la mañana, pues que me encuentre mi casa limpia. Si yo lo invito a que more en mi vida, pues que more en mi casa también. Yo no lo voy a recibir con mi casa sucia. ¿Ah? Ni mi corazón. Por eso hay que pedir que el Señor lo limpie diariamente. Que el Señor nos perdone, que nos dé un corazón puro. Que nos dé un corazón llagado hacia Él. No importa lo que digan de nosotros, pero sí lo que el Señor piensa de nosotros. Eso es más importante que cualquier cosa. Si Eliseo hubiera preguntado, ¿qué se esperaba de él? ¿Cuál iba a ser su primer trabajo? Se le habría contestado, Dios lo sabe. Él te lo hará saber. Si confías en el Señor, Él responderá a cada una de tus preguntas. Y eso es lo que tenemos que saber nosotros también plenamente. Que el Señor sabe lo que necesitamos, de lo que carecemos, nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros temores. Todo el Señor lo conoce. Por eso no debemos afligirnos. Solamente vayamos a Él. Llevémosle nuestras cargas, llevémosle nuestras congojas, llevémosle nuestros miedos aún así. Pero pensemos que Él guíe nuestra vida. No pretendamos nosotros mismos de algo, porque no lo vamos a hacer. Y si lo hacemos, tropezamos. Eso tenemos por seguro. Si llevamos nosotros la vida como nosotros queremos, nos vamos a dar un cuentazo. Pero no nos vamos a parar. Pero si dejamos que el Señor nos guíe, como lo estaba haciendo con Eliseo, grandes cosas vamos a ver en nuestra vida, hermanos. Porque no hay una persona, no la conozco, que haya buscado del Señor, que se haya postrado a sus pies, que se haya entregado un corazón y algo, que vuelva a chasquear. No hay uno. No lo conozco. Porque el Señor no nos falla. Nos puede fallar el hermano, nos puede fallar un familiar, nos puede fallar el vecino, pero nunca nuestro Señor. Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a dejar solo. Él nunca nos abandonará, porque es otra promesa. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No es por un rato, no es por un par de meses, no es mientras nos recuperamos, no, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿tenemos razón de sentirnos solos? No. Y debe ser un no como un amén. No estamos solos, ¿verdad? Dice, él le dijo, puedes acompañarme si tienes evidencia de que Dios te ha llamado. Si es así, no guardes. No vengas simplemente porque te he llamado. Confirma por ti mismo que Dios está a tus espaldas y que ves y que su voz es la que escuchas. Si puedes contar todo esto por basura y ganar a Cristo, es el mismo llamado que nos hace a nosotros. Es el mismo. No hay diferencia de aquella época a ahora. No hay diferencia. Si estamos seguros de la voz de Dios, de la que estamos escuchando, vamos a Él. Si estamos tambaleando, pidámosle la fuerza, porque solo Él nos puede dar. Pidamos la fuerza, pero no dudemos un segundo cuando Él nos llama, cuando Él nos busca o cuando necesitemos de Él, porque esa línea sí está 24 horas por día. Usted no tiene que marcar un teléfono y esperar a ella que la operadora le conteste. No. Usted marca, como rayos llega la contestación. Ya sea así
ya sea nombre, pues espera. Porque no sabemos lo que tiene para nosotros. Él sí sabe lo que tiene para nosotros. Nosotros no lo sabemos. Entonces tenemos que esperar la contestación de Él. No adelantarnos, porque si nos adelantamos fracasamos. Esperemos. Y así le mandaron. Que si Él no estaba seguro que el llamado era de Dios, se quedaba. Que si Él estaba seguro que la voz que estaba oyendo era la del Señor, sígueme. Ven, sígueme, como dice el canto del hermano, que lo tengo en mi casa, en mi oficina. Sígueme. Entonces, eso es lo que le estaban pidiendo a él. El llamado de Elías a Eliseo fue similar al que le hicieron al joven rico. Eliseo tenía comodidades. Eliseo tenía bienestar. Eliseo tenía todo, no le hacía falta nada. Igual al joven rico. El joven rico, la palabra lo dice, rico. Porque si le dicen rico es porque tiene. Que a nosotros no nomás no vamos a decir la hermana Rosa, rico, porque no tengo nada, excepto mi Señor. Y sin embargo, soy más rica que cualquiera, porque tengo a mi Señor. Amén. Y al joven rico le dijeron, vende todo lo que tienes, deshazte de todo lo que tienes. Y sigue. Él sabía la palabra de Dios, él conocía el mensaje, se sabía los mandamientos, dijo, de pies a cabeza. Y que había hecho muchas cosas buenas. Pero no. Él miró atrás y no quiso oír el llamado. Igual nos puede pasar a nosotros. El Señor nos llama con un mensaje, con una revista, con un video, con un CD. El Señor nos llama. Él usa muchos medios, nosotros no sabemos cuál, pero Él nos llama. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ir. Hoy, entregarnos. Pero si nos ponemos a ver lo que dejamos, nunca nos vamos a él le pidieron que dejara y él no pudo más lo material. Pero el llamamiento de Cristo, viene la pregunta con el llamamiento de Cristo: ¿estamos listos para avanzar? ¿Estamos dispuestos? Como Moisés, consideramos el pedido de Cristo más valioso que los tesoros de Egipto. ¿Podremos dejar de mirar atrás sin codiciar o extrañar lo que tenemos, de lo que tenemos que desprendernos por tener la salvación y la vida eterna junto con Jesús, quien dio su vida en la cruz para salvarnos sin importar el sufrimiento, la humillación y la muerte? ¿Estamos listos nosotros a oír ese llamado? ¿Estamos listos a desprendernos de todo lo que sea pecado, de todo lo que nos corrompe, de todo lo que nos aparta de la palabra de Dios, para oír el llamado y decir: envíame? ¿Estamos dispuestos realmente? No, que nos pase como la esposa de Lot. Fue otro ejemplo, ¿verdad? A la esposa de Lot se le dio la orden de salir. ¿Y qué era lo que tenía que hacer para salir? Cuando ella saliera, ¿qué tenía que hacer? Irse para la montaña. Irse para la montaña. Seguir corriendo. Ajá, pero algo le pidieron. Que no mire para atrás. Ahí está. No mire para atrás. No mire para atrás, le dijeron. Pero era demasiado lo que estaba dejando. Ella ambicionaba sus riquezas. Ella ambicionaba tener todo aquello, no podía desprenderse así nomás. Y ella miró atrás. ¿Y qué le pasó? Díganme ustedes, porque yo no me acuerdo. Se volvió una estatua de sal. ¿Por qué? ¿Por obediente? Desobediente. Ahí tuvo las consecuencias de no desprenderse de lo que había atrás, para mirar hacia el frente, hacia donde le daba la salvación, porque era su vida. Era su vida que tenía que salvar. Pero importó más mirar atrás que ver al frente y salvarse. El Señor no aceptará un servicio a medias. Solo quienes aman la
capacidad, la voluntad de Dios, pueden ofrecer un servicio de amor y de entrega propia. Si decidimos conocer al Señor gustosa y alegremente, entenderemos lo que dice Oseas 3, que como el alba está dispuesta a su salida. Mira qué hermoso, hermano. Como el alba sale solo para mí. ¿Solo yo voy a ver el alba? No. ¿Para quién sale el alba? Para todos. Hermanos, así está dispuesto el Señor. Para todos. Él no fue a morir a la cruz solo por uno ni por dos. Él fue a morir por todos. Él dio su vida por todos, para que todos tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Amén. Y esa sangre derramada en la cruz del Calvario fue por todos, para que todos hubiéramos su llamado, para que todos siguiéramos su llamado, para que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Buenos alumnos tengo. Me gusta eso. No estoy solo. Amén. Si hemos decidido obedecer a Cristo, debemos responder a su llamado. Las palabras del Señor dicen, y aquí es donde yo me doy cuenta cómo trabaja el Espíritu Santo, que ni yo sabía que era el programa del hermano, ni yo sabía lo que él iba a traer, ni ella sabía lo que yo traía. Pero aquí está. Y acuérdense, hermano, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Sigan. ¿Va a ser fácil? Sí. ¿Se ve fácil? No, hermano, no pasa. No es fácil. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar de mirar atrás y tomar una decisión. Y en esa decisión implica dejar todo. Y lo que el Señor quiere es que no que nos echemos una cruz aquí y nos vayamos así caminando como hacen ciertas doctrinas, de que tienen que ponerse cargas pesadas para pagar los pecados que han cometido. Nosotros no tenemos que hacer ese sacrificio. Ya el Señor lo hizo con nosotros. Amén. Tenemos que dejarle las cargas a Él. Y lo que podamos aquí, llevarlo con Él, lo vamos a sentir liviano. Porque Él va con nosotros. No lo llevamos solo. Él va a llevar las cargas con nosotros. Por eso se nos hace más liviano. Y así es como el Señor trabaja. Eliseo dejó todo para comenzar su ministerio. Su partida fue con alegría. O sea, en su familia, él se fue. Pero la familia no se quedó, ay, se fue, no sé, ahora qué vamos a hacer, ¿quién va a trabajar por nosotros? No, fue alegría. Porque él iba a ser un siervo del Señor. Ellos habían sostenido su doctrina, su fe, su confianza en el Señor, y fueron de las que no doblaron rodillas, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, el Señor les dio el privilegio de que uno de sus hijos fuera escogido, nada más y nada menos que para ser de sus sacerdotes. Entonces, dice que él se fue alegría, fue de gozo. ¿Y cuál fue la primera tarea de Eliseo? Dice, encargarse de las cosas pequeñas como asistente de Elías y poner todo su amor en lo que hacía. Era el asistente personal de Elías. ¡Qué privilegio! Ser el ayudante, la mano derecha, digamos, por decirlo así, una comparación con el, ¿cómo se llama? El más grande de la conferencia. No el nombre, sino que lo que hacen. El director, pongamos así, director general de la conferencia. Y que vengan y le nombre a cualquiera de nosotros su asistente. Nos da la alegría. ¿Por qué? Porque es una persona que tiene un puesto elevado. Y vamos a ser necesarios. Y nuestro trabajo se va a notar, porque si metemos la extremidad, pues también se nota. Porque somos ¿qué? La mano derecha del grande de la conferencia. Entonces a contar. Y a él le tocó a Eliseo ser el grande, porque Elías era un señor profeta. La Biblia habla maravilla de él. Ahora, y dice las cosas que hizo, y dice los milagros, y todo lo que está ahí registrado nos habla de que fue un hombre de Dios, ¿verdad?
pasado un tiempo. Elías consideró que su sucesor estaba preparado para sustituirlo. Fue llamado a ocupar el lugar de Elías y así lo iba a hacer. Nadie en su tiempo sería superior a él. Había comenzado como aprendiz, se negó a mirar atrás, de comparar lo que había dejado, prefirió oír el llamado y ahora llega el momento cuando Elías era llamado a dejar su puesto y Eliseo tomaría la responsabilidad, pues todo lo aprendió de su excelente maestro. Ya Elías vio que Eliseo estaba capacitado. Ya había pasado un tiempo, dice aquí, y él tenía ya que dejar. Elías probó varias veces a Eliseo cuando le decía que se quedara, para no se tenía que atender algún asunto, y él le decía que se quedara, porque él iba a hacer algo, posiblemente para chequear, ver en qué gastaba su tiempo, o si realmente tenía su amor puesto y su sinceridad y todo el respeto a la obra que se le iba a encomendar. Él lo dejaba. Dice, pues él tenía cosas que atender, a lo cual Eliseo aceptaba y obedecía sin reprender, sin preguntar, y así se separaba de Elías. Fue probada su fe y su obediencia vez tras vez. Te ruego que te quedes aquí, le decía el profeta. Y él hacía sin temor ni dudas, pues cuando trabajaba en el campo, en el arado, con la yunta de bueyes, había aprendido a no rendirse, a no mirar atrás, por sus fracasos, por sus esfuerzos, por sus limitaciones, por sus complicaciones. Eliseo había aprendido a trabajar con amor. Y si nosotros trabajamos con amor, no vamos a tener tiempo para mirar y llenarnos de complejos y de miedos y de frustraciones. No lo vamos a hacer si trabajamos teniendo en cuenta que nuestro Señor está viendo con agrado lo que hacemos. Amén. Ya sea en la iglesia, que es con mucho más razón, donde debemos tener honestidad. Igual en el trabajo donde nos corresponda, con la misma honestidad debemos trabajar. Con la misma honestidad debemos ser fieles, para que el Señor mire con agrado nuestro trabajo, nuestra obra, sea donde sea, ¿verdad? Ahora había colocado su mano sobre el arado de otra obra. Ya no iba a trabajar en la tierra como estaba, iba a trabajar en la obra del Señor. Y no fracasaría, ni se desanimaría, ni miraría nunca más atrás, porque cada vez que se le dio oportunidad de mirar atrás, declaró: vive Jehová y vive tu alma, que no te verá. Esas eran sus palabras y deben ser las nuestras. Amén. Deben ser las nuestras en cada oportunidad, en cada situación, en cada enfermedad, en cada problema que tengamos, en cada lugar que nos encontremos, donde creemos que se nos cierran las puertas, que ya no hay más oportunidad. Digamos como dijo Eliseo: vive tu alma, porque primero vive él y después somos nosotros. Amén. Y si él va adelante, nada malo puede pasar. A mí una señora me dijo una vez, porque yo cuando viajaba era medio abusada, medio no entera, hermanos. Yo me llevaba, que me decían: pues usted se va a llevar todo eso. Decía yo: sí. ¿Y usted cree que puede pasar todo eso? Sí. Hermano, yo me llevaba de 6 a 9 carros, así humildemente. Y yo, claro, no le voy a decir que ya a la hora de estar en aduanas no sentía mi dicha, porque en aduanas, pues sí, donde, claro, peor, antes era más fácil. Y una señora una vez, yo no la conocí, me dice: todo eso yo no sé. Le digo yo: sí. ¿Y usted cree que lo pasa? Pues sí. Y yo no era miedosa. Y entonces, y si no las sabía, me las inventaba, hermanos, era lo que hice. Y entonces le dije: sí. Me dice: ¿quiere un consejo? A mí los consejos me fascinan. Y si viene gente mayor que yo, con mucha razón, aunque mayor que yo, ya sería difícil, ¿no?
Pero bueno, entonces me lo sé. Entonces, sí. ¿Sabe qué? Cuando ya se empiece la fila de migración, hermano, yo no sabía como que ella me iba a salir. Ella me dijo, cuando ya se empiece la fila de migración, diga, Dios delante, yo trasero. Él avanza, y yo también. Apréndase, no me dice. No me dice, espere para apuntar. Dios va adelante, yo trasero. Él avanza, yo también. Eso lo tiene que decir 3 veces. Mientras van a fila. Ya cuando usted se acerca al puesto de migración, usted dice, Dios conmigo y yo con él. Él pasa y yo también. No, eso era mejor esa parte, esa es la que me dice. Y mire, se hizo ley. Yo nunca viajé sin esa historia, sin ese pedacito de oración o frase, como queramos llamarlo. A la señora yo no la conocía. Yo no sabía que me iba a salir con Dios. Yo me imaginé que me iba a ayudar con algún truquillo y por pasar. Pero no fue así. Ella lo que me salió fue que mandara a mi Señor delante y que yo detrás de mi hermano nunca me quitaron nada. La vez que me lo quitaron, me cortaron un plata y siempre lo pude recuperar y sin pagar lo que ellos pidieron. Entonces yo sabía que Dios iba adelante, porque cuando me quitaron todo, todo, sale de mi bolsa y me quitaron todo. Y el tipo todavía me dice, ¿usted qué puede sacar eso? Yo lo voy a sacar. Usted va a pagar 175,000 colones allá en Costa Rica. No voy a pagar eso, pero yo lo voy a sacar. Ve a ver si puede, pero con una ironía. Vamos a ver. Más lo saqué. Y lo saqué con el pero salió. Y yo pude ser feliz a mucha gente, porque esa era mi misión. No creen que yo llegaba para negociar. Yo llegaba para ver una sonrisa cuando uno daba algo. Lo compartía y le decían, no hay gracias, qué lindo, para que no se lo pusiera. Pero le decían, bueno, yo me sentía feliz. Y siempre lo hice así, y siempre lo pasé. ¿Por qué? Porque mi Señor iba a hablar. Yo iba a hablar de él. Y así se fue Eliseo. Eliseo se fue confiado en que el Señor iba adelante, dirigiéndolo a él. Ahora dice, de ahí en adelante, Eliseo tomó el legado. Él sabía que no fracasaría. Cuando él decía, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré, era la convicción que él tenía. Pero vino un problema. Eliseo tenía que quedarse y Elías tenía que irse. Y el Señor estaba buscando cómo alzar a Eliseo. Y no podía, porque tenía, no es que no podía, no daba la oportunidad a Eliseo, porque Eliseo andaba pegadito con él. Y entonces, aquí nos dice, en Segunda de Reyes 2. Segunda de Reyes 2. Vamos a ver las veces que Elías trató como de desviar a Eliseo. Y vamos a ver qué pasó. Él le dijo, el 2, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Primera oportunidad para llevarse a Elías. No se pudo. Vámonos para ver él. En el 4. Y Elías volvió a decir a Eliseo, quédate aquí, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él le vuelve a decir, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Elías, vamos a Jericó. Ahí Eliseo atrás. Vuelve otra vez en el 3, en el capítulo 6. Y Eliseo le dijo, te ruego que te quedes aquí. Me imagino que ya estaba cansado. Y le dice, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y vuelve y se le dice, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. No hubo manera de soltarse de Eliseo. Ahí tuvo que irse con Eliseo. Y esto sucedió, dice, cuando Jehová
querían echar a Eliseo al cielo. Ellos venían de picar. Y hubo una primera vez, y hubo una segunda vez, y hubo una tercera vez. Y de ahí, dice, y de ahí viene el capítulo 11, Reyes 2, 11, pero vamos a leer desde el 9. Cuando Elías le dice, cuando había pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo, muy tontito, no pidió nada, ¿verdad? Él le dijo que no quería nada. Le dijo, no, él sabía que era su oportunidad y tenía que aprovecharla. Él le dijo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Y qué le dice Elías? Cosa difícil me has pedido. ¿Era difícil para Elías? ¿Era difícil para Elías? ¿Qué creen ustedes? Tenía poder, ¿no? Tenía poder. Si nos vamos atrás, vemos las cosas que hizo. Pero él le dijo, cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, ¿te será hecho así? Mal. Si no, no. Había condición. Había condición. Y lo mismo hay. Cuando nosotros queremos seguir al Señor, hay condiciones. Y esas condiciones las tenemos que vencer nosotros. Hay muchas que se nos ponen por delante una y otra vez para que nosotros miremos atrás y no miremos adelante. Pero en el nombre del Señor, y vive Jehová, como nos decía él, que nosotros podemos ser más que vencedores en el nombre de Jesús. Amén. Entonces dice, y aconteció, dice el 11, que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ahí llegó la misión de Elías. Ahí el Señor dijo, hasta aquí, ¿verdad? Y aunque trató de que Eliseo no fuera parte de eso, lo sucedió. ¿Por qué? Porque si lo veía iba a tener una doble porción. Si no, no. Y nuestro Señor no iba a dejar a Eliseo desamparado. No lo iba a dejar sin la fuerza del poder del Espíritu Santo que él necesitaba para de ahí en adelante vencer todos los obstáculos que se le iban a presentar, como se nos presentan a nosotros en nuestra vida diaria. Cada día de nuestra vida tenemos que vencer por lo menos 1, 2, 3, 4 obstáculos para poder ser bien al Señor. El Señor sabe. El Señor sabe. Y por eso su Santo Espíritu, su promesa, es la que está con nosotros. Porque Él es el que nos va a convencer de mis alumnos. ¿De qué? De que exactamente Él va a convencer de cuando vamos a pecar. A veces nos dicen, yo ni no necesitaba que no volviera, que no fuera, pero yo tuve suerte, no fui. No es suerte, hermano. Los que conocemos la palabra de Dios sabemos que no hay suerte. Es la promesa del Espíritu Santo que nos va a convencer de pecado, de justicia y de justicia, ¿verdad? Entonces tenemos esa promesa, tenemos que aprovecharla. Dice, el requisito mayor para cualquier persona en un cargo de confianza es la obediencia y la fidelidad a la palabra de Dios. Eliseo había puesto su mano en el arado del servicio de Dios y no miraría atrás. Reveló su determinación y su firme dependencia del Señor. Debemos aprender de este ejemplo. No debemos apartarnos en ningún caso de nuestra lealtad. La palabra de Dios ha de ser nuestro mejor consejero. Solo Dios escogerá a los que le rinden una obediencia sincera y sin condiciones. No le vamos a decir al Señor, yo te voy a servir, pero yo voy a dejar esto, pero ¿quiénes somos nosotros para ponerle condición al Señor? ¿Quiénes somos? Si la palabra dice que somos miserables, mendigos, harapientos de todo lo que
¿Cómo vamos a ponerle condiciones al Señor? Jamás. Esos peros los tenemos que olvidar nosotros cuando aceptamos al Señor. Sin condiciones, entregarnos al servicio de Dios. Sin condiciones, alabarlo y glorificarlo en todo momento de nuestra vida, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de tratar al semejante, con nuestra manera de tratar a los hermanos. Pero eso es difícil, yo se digo, Señor, ojalá, pero se puede. En el nombre del Señor se puede. Y tenemos que aprovechar ese don que el Señor nos da. La obra de Dios es en todo perfecta. Y es importante que el obrero por Cristo lleve a su maestro consigo cada día a cada área de su vida. En esto tenemos que pensar, hermanos, porque si nosotros nos apartamos, si no seguimos los pasos del Maestro, si no nos llevamos a donde quiera que nosotros vayamos y queremos e intentamos caminar solos, no vamos a ver. Permítame que se me cayó el final. No lo encontraba, hermano, pero ya que apareció. Gracias a Dios. Yo decía, por lo menos, pero aquí está. Todo lo que se hace debe hacerse con exactitud y esmero que resista la inspección del divino maestro. ¿Ves qué hermoso, hermano? Todo lo que hacemos, todo, tiene que tener la aprobación de nuestro Padre Celestial. Si nosotros pensamos en eso cuando queremos hacer alguna maldad, porque el enemigo ahí anda atrás de nosotros pensándonos a ver en qué la fallamos, o poniéndonos las trampas por todo lado que andemos. Pero si nosotros sabemos y comprendemos que tenemos que hacerlo con exactitud y con esmero para engrandecer el nombre del Señor, yo creo que no nos va a gustar. Porque si ponemos en una balanza cuánto ha hecho el Señor por nosotros y qué hemos hecho por Él, ¿a qué lado se inclinaría la balanza? Nunca más sería el de nuestro Señor. Debe ponerse el corazón en la tarea sin pensar ni mirar atrás. Y como dijo Pablo, digamos nosotros, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que ese sea nuestro pensar, que ese sea nuestro sentir, que vayamos siempre dispuestos al llamamiento de Dios. Y que el Señor los bendiga, los guarde en cada momento de su vida.